Muy buenos días, querida congregación. Les doy la bienvenida a esta meditación, la número 29, hoy día 10 de noviembre del año 2022. Saludo a todas mis hermanas y hermanos que se encuentran acá en la ciudad de Pamplona, País Vasco, Noruega, Francia, y así a todas las personas que están escuchando por primera vez esta meditación. Sean bienvenidos y bienvenidas. El tema de hoy nos hablan de las excusas que son estorbos para seguir a Cristo. La palabra se encuentra en San Lucas capítulo 9, versículos del 59 al 60. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Primeramente le doy la mucha gracia a mi Señor porque me concede la vida y la oportunidad de llegar a vuestros hogares a través de este mensaje. Espero de todo corazón que para alguna persona pueda ser de utilidad espiritual. Primeramente vamos a hablar del llamado de Dios. Vamos a decir que Dios llama al ser humano, pero ¿cuándo lo llama? Lo llama desde el principio hasta los días de hoy. Es decir, siempre. Hay muchos versículos que nos hablan del llamado de Dios. Por ejemplo, dice, venid luego, dice Jehová, a todos los sedientos, venid a las aguas. También el Señor dice, venid todos los que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Por lo tanto, hay muchos versículos que nos demuestran que Dios sí nos está llamando. Segundo, vamos a decir que no todos responden de la misma manera a ese llamado. Por ejemplo, algunos se esconden, otros huyen y otros siempre dicen, sí, heme aquí. Y en ese punto, el tercer punto, heme aquí, quiero detenerme. Porque de eso podríamos decir que hay tres tipos de alternativa. Por ejemplo, podríamos decir que están los cristianos o las personas que dicen, heme aquí, pero que son en el fondo consumidores de la gracia de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Son aquellas personas que vienen por los panes y por los peces. Por ejemplo, aquellos hermanos y hermanas o personas que viven solamente pidiéndole a Dios que Dios responda a una y otras oraciones, pero que en el fondo no tienen un cambio de vida. Es decir, que siguen haciendo la misma vida de siempre, la siguen llevando, pero ellos no tienen ninguna intención realmente de seguir a Dios, como fue estas personas que iban por los panes y los peces. Ahora, el segundo grupo de aquellos que dicen, heme aquí, también hay personas que son aquellos que son los que están convencidos de la existencia de Dios, aquellos que conocen y dicen, sí, yo creo que Dios existe, por lo tanto sí, yo estoy acá disponible, pero en el fondo son solamente personas que están convencidas porque siguen llevando la vida de siempre, haciendo las mismas cosas que hacen las demás personas y no tienen un cambio de vida, es decir, no están dispuestos a hacer lo que Dios les pide que hagan, porque siempre tienen sus propias condiciones. Y el tercer grupo son aquellos que dicen, heme aquí, envíame a mí. Agrego esa frase porque son aquellos que no solamente escuchan el llamado, sino que están dispuestos a seguir a Cristo en todo lo que Él les diga. Es decir, que están dispuestos a que Él sea su Señor, de hacer exactamente su discípulo, hacer exactamente todo lo que Dios les pida que hagan, ellos están dispuestos a hacerlo. Y en este grupo quiero detenerme. Es decir, en resumen, primero está el llamado, es decir, cuando venimos a Él. Y lo segundo es cuando le seguimos. Es decir, que hay un antes y un después. Es imposible que solamente exista lo primero y si realmente no existe lo segundo, es imposible que podamos decir que realmente somos seguidores de Cristo. Por lo tanto, al venir a Jesús, como decíamos, hay un antes y un después. Es decir, hay un cambio en nuestra vida. Estamos dispuestos realmente a servirle, a hacer todo aquello que Él dice y nos pide que nosotros podamos hacer. Este hombre que aparece acá en este mensaje, vamos a decir que utiliza una excusa. Me refiero al que dice que primero tiene que enterrar a su padre. Dice en el versículo 59, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Él está dando una excusa. ¿Qué es una excusa? Es un argumento que utilizamos para cubrir una falla, una falta, un error. ¿Para qué? Para demostrar que no somos responsables. Él estaba tratando de responsabilizar al padre muerto y que por esa razón él no podía seguir y servir a Dios. Que no es lo mismo que dar una explicación. Una excusa no es lo mismo que una explicación.
Y por esto quiero detenerme en esto. Nuestro Señor en este pasaje nos muestra, incluso en el versículo 58, y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es decir, él primero le está respondiendo al primer hombre que quería seguir a Jesús. Le está diciendo que esto tiene un precio, que una cosa es el llamado, escucharlo, y la segunda es el precio que se tiene que pagar por seguir a Cristo. No es un camino fácil, no es un camino de rosa, pero no es un camino difícil por nuestros propios errores, sino que es un camino difícil por causa de Cristo, que es una cosa muy distinta. Y esto Dios aquí se lo confirma. Y en el último versículo, que dice, el versículo me parece que el 62, dice: Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Se lo dice porque el segundo hombre también empleó una excusa, diciendo que tenía que ir a despedirse de su familia. Es decir, que si estamos dispuestos realmente a seguir a Cristo, eso tiene un precio. No podemos mirar hacia nuestra vida antigua, porque eso significaría empezar todo de nuevo y no valdría la pena nada que hayamos hecho antes, porque tendríamos que empezar todo de nuevo con lo difícil que eso cuesta. Por lo tanto, es importante tener esta consideración. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, dice el Señor. Es decir, no es simple, es una cosa sufrida. E insisto, no es por los errores nuestros, sino por aquellas cosas que tienen relación con Dios. Y en este antes y después es donde quiere Dios realmente que nosotros estemos, es decir, una vida nueva. Recordemos lo que dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y en otra le dice: y muy valiente. Es decir, ¿por qué? Porque la vida de cristiano, verdadero cristiano, aquel que escucha el llamado y que le sigue, es una vida totalmente distinta. Ahora quiero dejarlos con unos ejemplos bíblicos de esos llamados. Por ejemplo, y con las respuestas que hubo en algunos. Por ejemplo, Adán se escondió, Jonás huyó, pero en cambio Samuel dijo: heme aquí, sí que quiso ser un discípulo de Dios. Y ojalá que cada uno de nosotros nos quedemos con eso. Y quiero dejarlas con las últimas preguntas. ¿Cómo respondemos frente a estos llamados? ¿Nos escondemos? ¿Huimos? ¿O decimos: heme aquí? Y si somos de los que decimos: heme aquí, ¿somos consumidores de la gracia de Dios? ¿O solamente estamos convencidos pero no dispuestos a hacer lo que Él quiere? O 3, ¿o somos de aquellos que estamos dispuestos a: heme aquí, envíame a mí, y hacerlo, y estás dispuesto? Esa es la pregunta que la quiero dejar. Me la hago a mí primeramente y obviamente a todas las personas que quieran realmente hacerse esta pregunta. Este ha sido el mensaje, espero que sea de gran utilidad y el Señor nos ayude a tomar la mejor respuesta a estas preguntas. Y con la ayuda del Señor las espero la próxima semana. Amén. Que tengan bonita semana.